Hola, me llamo Rachel Carter. Soy profesora de ciencias en secundaria, y lo que voy a compartir contigo podría desafiar todo lo que crees sobre la vida, la muerte y lo que viene después. Esta no es solo una historia más. Es mi experiencia real, algo que me cambió para siempre y me dio una misión que nunca esperé. Solía vivir la vida con la cabeza gacha, centrada en la rutina diaria, desconectada de un significado más profundo. Todo eso cambió una mañana normal. Lo que me pasó no es algo que hubiera creído si no lo hubiera experimentado yo misma. Pero ahora, me siento obligada a decírtelo. No para impresionarte ni asustarte, sino para despertar algo en tu corazón. Porque, te des cuenta o no, tus decisiones de hoy están moldeando tu eternidad. Era una radiante mañana de junio de 2017. Recuerdo haberme atado los cordones de los zapatos, lista para mi habitual trote de sábado. No tenía ni idea de que momentos después estaría cruzando el umbral entre la vida y la muerte. Todo en ese día parecía normal. Brillaba el sol, los pájaros cantaban, y el aire tenía esa ligereza que te hace sentir que todo es posible. Corrí por un sendero conocido, perdida en mis pensamientos, reflexionando sobre el trabajo, la vida, y lo desconectada que me había sentido últimamente. Lo que sucedió a continuación fue como un rayo. Un dolor agudo y aplastante me golpeó el pecho. Fue repentino, intenso y completamente paralizante. Me tambaleé hacia adelante, me agarré el corazón y todo se oscureció. Al principio, no tenía miedo. Ni siquiera era consciente de lo que estaba sucediendo, pero sabía que algo me estaba alejando de este mundo. Lo siguiente que recuerdo fue mirarme desde arriba. Estaba flotando, viendo cómo un transeúnte marcaba el 911, y los paramédicos comenzaban a hacerme compresiones torácicas en mi cuerpo sin vida. Podía ver su urgencia, su miedo, pero no sentía nada de eso. Me sentía tranquilo, contenido en algo que solo puede describirse como una burbuja de paz. El ruido del mundo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una profunda sensación de quietud. Entonces, de la nada, vi una luz en la distancia. No se parecía a ninguna luz que hubiera visto antes. No solo brillaba, irradiaba amor, calidez y seguridad. Sentí que me conocía, como si siempre me hubiera conocido. Y en ese momento, me sentí atraído hacia ella, no por curiosidad, sino por un profundo reconocimiento, como un niño que regresa a casa. Al acercarme a la luz, atravesé lo que solo puedo describir como un túnel lleno de colores y sonidos que nunca había visto ni oído. Los colores brillaban y danzaban como energía viva. El aire mismo vibraba con una especie de música que pasaba por alto mis oídos y resonaba directamente en mi alma. No estaba soñando. Lo sabía. Era demasiado vívido, demasiado real, demasiado sagrado. El túnel se abría a un jardín impresionante. La palabra hermoso no le hace justicia. Las flores brillaban con luz interior. El aire estaba denso con una alegría tan pura que se sentía como respirar esperanza. Cada hoja, cada brizna de hierba parecía viva con una intención divina. Sentí que había entrado en el corazón mismo de la paz. Y entonces la vi. Mi abuela, que había fallecido años atrás, caminó hacia mí. Se veía radiante, joven, radiante, más viva de lo que jamás recordaba. Cuando me abrazó, sentí como si cada herida en mi interior sanara. No solo me saludó, sino que me dio la bienvenida como a alguien que llevaba mucho tiempo esperando mi llegada. Rachel, dijo con dulzura, no es tu momento de quedarte, pero hay algo que necesitas ver. Su voz tenía peso, no solo en palabras, sino en espíritu. Sentí al instante que lo que estaba a punto de presenciar no era solo para mí. Era un mensaje para todos. Me tomó de la mano y me condujo a las profundidades de este lugar celestial. Llegamos a lo que ella llamó el tercer cielo. Nunca había oído ese término así, pero en cuanto lo dijo, lo comprendí. No era un lugar de juicio ni de finitud. Era un lugar de preparación. Un reino donde las almas vienen después de la muerte para reflexionar, crecer y encontrar la verdad en su forma más pura. Era vasto e íntimo a la vez. Se extendía infinitamente en todas direcciones,
pero me envolvía como un cálido abrazo. Me sentí diminuta y apreciada a la vez. Así de poderoso era el amor en ese lugar. Lo que más me impactó fue la intencionalidad de todo. Nada era casual. Cada color, cada sonido, cada sentimiento tenía un propósito. No estaba sola, ni perdida, ni confundida. De hecho, me sentí más yo misma que nunca en la tierra. Mis pensamientos eran más claros, mis sentidos más agudos. Me sentía como un alma, no solo un cuerpo. Mi abuela me explicó que mucha gente viene aquí después de la muerte, no para ser juzgada, sino para sanar, para confrontar la verdad, para redescubrir quiénes siempre debieron ser. No era el cielo como lo había imaginado, era más profundo, más complejo, más amoroso, y era solo el comienzo de lo que estaba a punto de presenciar. Antes de este momento, siempre había visto la muerte como un final, el cierre de un libro, pero en ese instante me di cuenta de que en realidad es un comienzo, una transición hacia algo mucho más real. El tercer cielo no era un sueño ni una visión, era una dimensión más real que cualquier cosa que hubiera tocado o visto en la tierra, y se me invitaba a comprenderlo, no a quedarme, sino a contárselo a los demás. Fue entonces cuando sentí un cambio, no solo en mi entorno, sino en mi propósito. Sabía que esta experiencia no era para mí, era para mí para compartirla, porque lo que vi a continuación cambiaría no solo mi forma de vivir, sino también mi visión para siempre de la vida, la muerte y la eternidad. Mi abuela continuó guiándome a través de lo que parecían reinos dentro del tercer cielo. Cada paso parecía revelar otra capa de verdad, como si Dios mismo me permitiera ver lo que la mayoría de la gente nunca vislumbra. La primera zona a la que entramos estaba llena de una paz indescriptible. Las almas irradiaban alegría, sus rostros iluminados con una luz que no provenía del sol, sino de su interior. Había colinas, árboles y arroyos, pero estaban vivos, vibrando con energía divina. Vi gente riendo, abrazándose, descansando. Sentí una inmensa gratitud simplemente estando en esa atmósfera. Eran almas que habían vivido vidas de amor, no vidas perfectas, sino vidas vividas con fe, bondad y humildad. Era un lugar de descanso, no un final, sino una pausa sagrada en el camino de la eternidad. Jesús me explicó después que esta zona era para quienes habían terminado bien su carrera, habían tropezado, habían sufrido, pero habían elegido el amor una y otra vez. Y ahora, experimentaban un anticipo de la gloria. La atmósfera aquí sanaba las heridas que aún persistían de la tierra. Era un jardín de restauración, donde las almas cansadas se renovaban. Nada se sentía apresurado. No había ansiedad, culpa, ni miedo. Solo gracia. Observé cómo estas almas se reunían con sus seres queridos, compartían historias y daban gracias a Dios, no por obligación, sino con corazones rebosantes. Cada interacción latía con pura intención. No había pretensiones ni competencia, solo alegría. Y lloré, no de tristeza, sino porque me di cuenta de lo mucho que nuestro mundo terrenal se ha alejado de esta clase de pureza. A medida que avanzábamos, el paisaje empezó a cambiar. La segunda zona a la que entramos se sentía más tranquila, más contemplativa. No había tantos colores vibrantes ni sonidos. En cambio, el aire impregnaba una quietud, como el silencio de una biblioteca sagrada. Aquí, las almas participaban en lo que parecían conversaciones profundas. Algunas estaban con ángeles, otras se sentaban solas a reflexionar. Inmediatamente sentí que este era un espacio para el aprendizaje y la sanación. Mi abuela lo llamaba la zona de aprendizaje. Almas que habían vivido vidas decentes, pero que cargaban con arrepentimiento, dolor o heridas sin resolver, acudían aquí. Esto no era un castigo, era misericordia, una oportunidad para comprender, crecer, perdonarse a sí mismos. Nadie era regañado, nadie era avergonzado. El enfoque aquí era la transformación a través de la verdad y el amor. Un alma me llamó la atención. Era mi mejor amiga de la infancia, quien había fallecido de cáncer años atrás. Estaba sentada con un ángel y conversaban enfrascados en ella. Su expresión no era de tristeza, sino seria, como la de alguien que está lidiando con algo que ha cargado durante demasiado tiempo.
Me sentí atraído hacia ella. Jesús explicó más tarde que estaba aprendiendo a perdonarse por decisiones de las que se arrepentía, por amores que no aceptaba, por momentos que no comprendió hasta que fue demasiado tarde. El ángel a su lado no la corregía, sino que la guiaba con dulzura hacia la verdad. Este no era un lugar para juzgarla, era un aula de compasión. Al observarla, me vi a mí mismo. ¿Cuántos de nosotros vivimos con arrepentimientos silenciosos, con miedo de afrontarlos? Fue entonces cuando el Espíritu Santo me susurró algo al alma. La verdad no hiere, sana cuando se recibe con gracia. Esa frase me atravesó como una flecha divina. Comprendí que muchos cargamos con deudas emocionales que nunca debimos guardar. Y Dios, en su misericordia, nos ofrece un lugar para resolverlas, incluso más allá del velo de la muerte. La zona de aprendizaje me recordó la paciencia de Dios. Él no apresura el proceso de sanación. No le interesa avergonzarnos para que nos arrepintamos. Nos invita, con dulzura, a mirar nuestras vidas con ojos honestos. Y entonces, nos encuentra con esa honestidad y con un amor perfecto. Ese momento cambió mi forma de ver los errores, no como manchas, sino como oportunidades para una restauración sagrada. Luego, mi abuela me condujo a la tercera área, e inmediatamente sentí un cambio en mi peso espiritual. Este lugar era más oscuro. No era maligno ni aterrador, sino pesado. El aire se sentía denso y la atmósfera nos oprimía. Le pregunté si esto era el infierno, pero ella negó con la cabeza. No, hija, dijo, este es el extremo más alejado del tercer cielo. Eran almas que habían vivido envueltas en el egoísmo, el orgullo y la amargura. Personas que habían herido a otros, rechazado la verdad y se aferraban a su dolor. Sin embargo, incluso allí, había esperanza. Los ángeles se movían entre las almas como destellos de luz, susurrando la verdad, extendiendo invitaciones a volverse hacia el amor. No había fuego ni tormento, solo el peso de las consecuencias de sus propias decisiones. Un hombre me llamó la atención. Era un primo lejano al que no veía desde la infancia, alguien que había luchado contra la adicción, que había roto lazos y vivido de forma destructiva. Su alma parecía apagada, su postura decaída por la vergüenza, pero a su lado había un ángel, que me decía en voz baja palabras que no podía oír, pero sí sentir. Eran palabras de misericordia, de invitación. Jesús apareció a mi lado y susurró, incluso aquí, mi amor llega, pero deben elegirlo. Esa frase me impactó como un rayo. La redención siempre es posible, pero nunca forzada. El amor se ofrece, pero nunca se exige. Y en ese momento, vi la desgarradora belleza del libre albedrío. Incluso en las sombras, la luz de Cristo nos tiende una mano, y nosotros, incluso en la muerte, debemos decidir si la tomamos o no. Al salir de aquel lugar sombrío, me encontré agarrada con fuerza a la mano de mi abuela, intentando procesar todo lo que había visto. Pero antes de que pudiera siquiera ordenar mis pensamientos, algo cambió en la atmósfera. Sentí una presencia entrar en el espacio, una tan poderosa y pura que todo a mi alrededor se detuvo. El aire mismo respondió. Y entonces, Él apareció. Jesús. En el momento en que lo vi, cada parte de mí tembló, no de miedo, sino de asombro. Su presencia era abrumadora. Amor, autoridad, verdad, compasión. Todo irradiaba de Él como la luz del sol. Mi alma lo reconoció al instante, no solo como Salvador, sino como aquel que siempre había estado cerca, incluso cuando no podía verlo. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, me sentí completamente conocida. Cada pensamiento, cada herida, cada alegría, cada pecado, era plenamente vista, y aún así, plenamente amada. Al principio no habló, solo me miró, y en ese silencio, algo muy profundo en mí se quebró. Empecé a llorar, no por miedo, sino porque nunca había experimentado un amor tan puro, tan absoluto, tan personal. Cuando finalmente habló, su voz resonó en cada parte de mí. Rachel, dijo, lo que ves aquí no es para que te quedes ahí, es para que lo cargues. Necesitan saberlo. Esas palabras cargaban con el peso de una comisión divina. No solo me estaba mostrando el cielo para mi beneficio, me estaba confiando un mensaje para el mundo.
Y en ese momento, supe que esto no era un sueño ni una visión, era un llamado, y no podía volver a la vida sin cambiar. Me acompañó por los espacios que ya había visto, pero esta vez me reveló más. Me explicó el propósito de cada alma que había conocido. Me mostró cómo las pequeñas decisiones en la tierra crean enormes ondas en la eternidad. Cada acto de amor, dijo, fortalece el alma. Cada momento de perdón te acerca más a mí. Señaló que muchas de las almas en la zona de aprendizaje habían vivido vidas decentes, pero estaban atrapadas por el dolor que nunca abandonaron. El arrepentimiento, dijo, no es una prisión que yo creo, es una que ellos construyen. Esa verdad me conmovió profundamente. ¿Cuántos de nosotros vivimos anclados en el pasado, sin querer perdonarnos, cuando Jesús está ahí mismo, ofreciendo misericordia? Entonces me mostró la tierra. Desde arriba, pude ver a millones de personas viviendo sus vidas. Algunos brillaban intensamente, con el alma llena de su presencia. Otros estaban apagados, agobiados por el miedo, el orgullo o la distracción. Y me impactó. Tanta gente camina por la vida sin darse cuenta de que camina por la eternidad. Señaló a una mujer que ayudaba a un hombre sin hogar, y su luz brilló. Luego señaló a alguien que le gritaba con ira a un extraño, y esa luz se atenuó. Dijo, es el mundo invisible. Cada decisión importa. Y comprendí que la eternidad no es algo que comienza después de morir. Comienza ahora, ahora mismo, con cada palabra, cada decisión, cada latido. Se volvió hacia mí y me dijo algo que jamás olvidaré. Nadie está más allá de la redención, pero deben elegirla. Sentí la urgencia en su voz. No hablaba con ira ni impaciencia, sino con un amor que anhela rescatar. Me mostró a personas cuyas vidas habían sido consumidas por la adicción, el odio y el miedo. Sin embargo, incluso en sus momentos más difíciles, su mano seguía extendiéndose. Lo di todo por ellos, dijo, pero deben aceptar mi regalo. Fue entonces cuando comprendí el trágico poder de la elección. El amor de Dios es eterno, pero Él nunca nos fuerza. Siempre somos libres, pero esa libertad conlleva responsabilidad. Esa comprensión destrozó toda creencia pasiva que tenía sobre la fe. Jesús me guió de nuevo hacia las almas fieles, aquellas que brillaban como estrellas. Dijo, estos son los que caminaron conmigo a través del fuego. Vi a personas que habían soportado un dolor inimaginable, pero que nunca habían abandonado su fe. Creyentes perseguidos, padres afligidos, cuerpos destrozados, sueños destrozados, y sin embargo, su luz era tan intensa que llenaba todo el espacio. Díganles, dijo, que su fe no es en vano. Cada prueba que soportaban se transformaba ahora en belleza eterna. Estuve con ellos, continuó, incluso cuando se sentían solos, y comprendí que el sufrimiento terrenal, al entregarse a Cristo, se convierte en gloria celestial. Sus lágrimas eran semillas, y aquí habían florecido en luz. Entonces, con una mirada de urgencia y amor, Jesús dijo, Raquel, tu tiempo aquí ha terminado. Debes regresar. No quería. De verdad que no. Pero sabía que tenía razón. Puso sus manos sobre mis hombros y sentí una paz tan completa que borró todo miedo. Dile que la eternidad es real, dijo, y que mi amor es más grande que cualquier cosa que puedan imaginar. La luz a su alrededor comenzó a cambiar y sentí que me jalaban hacia atrás. Los sonidos de la tierra regresaron. El peso de la gravedad regresó. El dolor del cuerpo regresó. Y entonces, abrí los ojos, jadeando, rodeada de paramédicos. Me habían reanimado después de más de 5 minutos sin latido. Pero yo no era la misma persona que habían rescatado del sendero. Si has llegado hasta aquí, gracias. Esto no fue solo una historia, fue un llamado. Una interrupción divina en mi vida para poder hablarte. No regresé para impresionar a nadie. Regresé para decir la verdad. La eternidad no es algo lejano. Es real. Está más cerca de lo que creemos. Y las decisiones que tomamos cada día, como amamos, perdonamos, hablamos, creemos, moldean el camino de nuestras almas. Hay un Dios que conoce tu nombre. Hay un Salvador que ya pagó el precio por cada carga que llevas.
Y te espera un amor más profundo que cualquier herida que hayas experimentado. Si te has sentido desconectado, entumecido, o como si algo en tu corazón estuviera dormido, ruego que este testimonio te despierte. Quizás has estado viviendo para el próximo sueldo, la próxima relación, la próxima distracción, sin darte cuenta de que la eternidad se escribe en el fondo de todo, pero ahora lo sabes. Eres visto, eres amado, y estás siendo llamado. Jesús no está lejos, Él está aquí, ahora mismo, esperando que te vuelvas hacia Él, no por miedo, sino por anhelo, por el deseo de vivir una vida que realmente importe, una vida alineada con algo eterno. Así que te pregunto hoy, ¿estás listo? ¿Vives con la eternidad en mente? ¿Caminas en la luz o huyes de ella? No hay vergüenza en empezar de nuevo. No hay culpa en dar la vuelta. Jesús recibe a todo corazón que regresa a Él, sin importar lo lejos que se haya extraviado. Solo se necesita un susurro. Jesús, quiero conocerte. Ese susurro puede cambiar tu vida para siempre. No esperes. No sigas relegando este momento a un segundo plano. Tu alma conoce la verdad. Escúchala. Sigue la luz que te llama a casa. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Nunca se sabe qué eternidad podrías cambiar con una sola conversación. Y no te detengas aquí. Graba esta verdad en tu vida. Da el siguiente paso de fe. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús, no solo con tus clics, sino con tus decisiones. Que este espacio sea más que contenido. Es una comunidad, un lugar donde la esperanza respira, donde la verdad habla y donde las almas recuerdan para qué fueron creadas. Haz clic en suscribirme y comprométete a cultivar tu fe. Deja un comentario y cuéntame qué te conmovió. ¿Fue el jardín? ¿La presencia de Jesús? ¿La decisión de buscar la luz? Quiero escuchar tu corazón. Y si apenas estás comenzando este camino con Dios, no estás solo. Que este sea el momento en que todo empiece a cambiar. Únete a esta comunidad y caminemos juntos por esto. Porque no estoy aquí para construir una audiencia. Estoy aquí para construir una familia de fe. Un pueblo que lleve luz en lugares oscuros. Un pueblo que viva con un propósito eterno. Y si has escuchado esta historia y has sentido un cambio en tu interior, entonces ya formas parte de esa familia. Sigue escuchando. Sigue haciendo preguntas. Sigue acercándote a la verdad. Hay mucho más por venir, y sería un honor para mí acompañarte en el proceso. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Gracias por abrir tu corazón a una verdad que trasciende este mundo. Rezo por ti, aunque nunca nos hayamos conocido. Eres amado. Eres elegido. Y no estás solo. Hasta la próxima. Mantente firme en la fe. Camina en la luz y recuerda. La eternidad comienza ahora. Nos vemos pronto.